Bueno, vamos a partir entonces con esta sesión que está relacionada con ya el entregable, no el entregable, el avance final, con miras al avance final y que su foco principalmente está puesto en la estructura de costos, o sea, costear la estructura financiera y económica. Así que nos vamos a ir piano a piano, semana a semana, avanzando como siempre, los que puedan subir bien, los que no también, cada uno ahí ve cómo va avanzando con relación a las solicitudes de entregables. Aquí vamos a partir mencionando más o menos cuál es la panorámica que tenemos ahora, parecida a la anterior, el mecanismo exactamente igual. Hicimos todo este recorrido, el capítulo 1 y capítulo 2, semana a semana, incluyendo la semana que era de vacaciones, pero igual hicimos el esfuerzo. Eh, Creo que vale la pena porque las presentaciones estuvieron bastante buenas, algunos detalles que lo estuvimos corrigiendo ahí con el profe, pero en general bastante bien la primera presentación. Y nos queda la última, así que ahora a trabajar con todo, con, con todo el esfuerzo que significa fin de año para todos. Así que ahí tratar de organizarse bien con los tiempos relacionados al trabajo y al trabajo laboral, me refiero, y a este trabajo propiamente tal. Entonces vamos a ir avanzando eh, conforme a tres títulos por semana para llegar finalmente a la parte de la evaluación económica. Entonces, para esta semana vamos a avanzar con lo que es la descripción y selección de procesos y el diagrama de flujo. Eh, Estos dos ítems son materia obligada para los que están haciendo, por ejemplo, mejora y que no es un proyecto título que está orientado a identificar el estudio de mercado y luego trabajar sobre el estudio técnico. Todos aquellos que trabajan con la línea de un mejoramiento de algo que ya existe, es pero importante aumentar con mayor fuerza el mapeo proceso. Este es el minuto en donde hay que lucirse con respecto al mapeo proceso para identificar lo que se conoce como los bottlenecks o los cuellos de botella. Los cuellos de botella se identifican exclusivamente con mapeos de proceso. O sea, si uno mapea bien, se va a dar cuenta dónde hay un cuello de botella, que por supuesto ahí hay una posibilidad cierta de hacer una mejora. O la otra es identificar ese cuello de botella que nos permite fundamentar o justificar el proyecto de mejora. A veces también puede pasar porque no tenemos cómo justificarlo razonablemente y lo hacemos, por ejemplo, a través del mapeo de procesos. O sea, tendríamos situación actual, situación futura. Eso debería aparecer en la descripción y selección del proceso. Para el caso normal, ahí por supuesto que se dedica un texto, principalmente en el 3.1, es texto que generalmente, no debiese ir citado porque es la descripción de su propio proceso. Y ahí ya hablamos de lo que son las citas o de buscar referencias bibliográficas relacionadas al proceso, porque en realidad del proceso con el cual usted transforma la materia prima y la genera como producto, tiene su salida como producto. Así que es parte de su know-how. No debiese estar publicado en ninguna parte, uno esperaría que no, y por lo tanto no debiese ir tampoco citado. Entonces aquí sí uno se puede poner un poco más bien del estilo creativo, comenzar a redactar. No olvidar en la redacción que se redacta en tercera persona singular. Entonces hay que evitar poner debemos orientar este mapeo de proceso, debemos orientar el proceso. No, debiese decir se debe orientar el proceso productivo o lo que sea. Así que tener cuidado con la redacción, ser bien cautelosos, cautelosas respecto a la forma en que están redactando, evitando el plural. Plural. Eso es lo que habría que considerar. Y el 3.2, diagramas de flujo estarían asociados a diagramas de actividades, diagramas de proceso y diagramas de flujo propiamente tal. Son cosas distintas, pero en síntesis más o menos un diagrama de flujo es el macro, que son bloques. Entonces uno va mapeando por bloques. Luego si quiere identificar qué pasa dentro de ese bloque,
Ahí uno habla de diagrama de proceso, en donde encuentra equipos industriales o mini procesos, que vendrían siendo una especie como de subrutinas, y son entradas y salidas que deben estar muy bien definidas. Luego, si hay actividades que hay que desarrollar, lo correcto debería ser un diagrama de actividades. Ese más o menos sería la desagregación o el orden de jerarquía en que debería mapear sus procesos. El diagrama de actividad uno esperaría que lo hicieran de acuerdo al lenguaje UML o algún otro que conozcan para mapear diagramas de actividades. El diagrama de actividad debiese incorporar, por supuesto, o debiese activarse siempre con el cliente. El cliente es quien activa todos los diagramas de actividad, así que debiese ser un actor, no digo principal, pero debiese estar presente el cliente de cómo interactúa con el proceso, con el sistema, con la forma en que usted va a entregar el servicio o el producto. De tal forma, entonces, debiésemos ser súper claros en definir cuáles son los actores principales del proceso. Generalmente se hace por calles, lo va definiendo por calles, y ahí en cada una de las calles va poniendo el actor y qué hace el actor. Esa es más o menos la forma de mapear diagramas de actividades. Y, insisto, todos aquellos que están en la línea de los servicios, ahí obligatoriamente debiesen tener un diagrama de actividades identificando cuáles son los puntos de contacto que vendrían siendo las oportunidades que tienen para poder generar una experiencia atractiva para ese cliente que ustedes quieren cautelar, que quieren mantener dentro de su entorno o quieren fidelizar. Ahí tienen que identificar dónde están esos puntos de contacto y a partir de esos puntos de contacto diseñar estrategias, por ejemplo, de marketing, estrategias de promoción, complementar con lo que ya habían puesto en la etapa anterior. Aquí hay un ejemplo del 3.1, es un extracto porque en realidad es bastante más extenso y no tiene mucho sentido recorrer completamente el trabajo de título. Aquí basta con mostrar la punta del iceberg y ahí uno ya más o menos entiende cómo se tiene que desarrollar hacia abajo. Primero un preámbulo. Antes del preámbulo, aquí uno debiese poner 3.1 y repetir el título del capítulo, ¿sí? Para que lo consideren. No va sin título, va el título primero, que es el título del capítulo, y luego avanzamos con el preámbulo. El preámbulo son 3 líneas, como la que aparece ahí. Dice aquí en el siguiente estudio, en análisis, se identifican y describen las operaciones y procesos relacionados del servicio, así como también equipamiento, los insumos, el personal requerido y las distintas inversiones necesarias para la ejecución del proyecto. O sea, es como una sinopsis, ¿sí? Una sinopsis de lo que el capítulo va a tratar. 3 líneas, 4 líneas, más que suficiente. Y luego comienza la descripción de cada uno de los procesos o la selección incluso también de los mismos procesos. Entonces aquí se establece el objetivo y también se va describiendo pormenorizadamente los distintos procesos que están. Entonces, la lógica indica que uno debiese partir con un mapeo global, o sea, diagrama de flujo. Cada una de esas cajas negras yo las puedo abrir y corresponde a un proceso. Por ejemplo, está el proceso de compra al cliente, el proceso de entrega, el proceso de tracking, bueno, los procesos que ustedes identifiquen dentro de su flujo de entradas y salidas globales. En las redacciones son así, son cortitas, son cuartos de párrafo, en donde se establece más o menos en qué consiste el proceso. Una alternativa es que en la medida que uno avanza en la descripción pudiese ya ir acompañando los respectivos mapeos de proceso, a pesar de que el 3.2 habla específicamente de diagrama de flujo. Entonces ahí va a depender de cada uno de cómo configure su estructura de trabajo. Karen me parece que quiere hacer una consulta. Sí, profesor, buenas tardes. Eh, Respecto a lo que acaba de decir de ir abriendo cada proceso, ¿eso lo hacemos de manera escrita o lo hacemos dentro del diagrama? El diagrama, Esa es ¿sí? en el diagrama. O sea que si yo necesitara hacer más de un diagrama, aplica. Claro, claro que sí. O sea, uno esperaría Ya, que
tener una visión global, y voy a tratar de inventar algo así, voy a tener esto, voy a tener este otro proceso y este otro proceso, y pensando aquí en el uso, por ejemplo, de una IDEP 0. Una IDEP 0 es para mapear servicios. Entonces aquí tengo las entradas, eh, aquí tengo las salidas de la IDEP 0. Recuerden que la IDEP 0, las entradas y salidas van por izquierda a derecha. Por abajo va lo que corresponde a qué utilizo para transformar esta entrada en servicio, perdón, esta entrada en salida. Y aquí arriba pongo cuáles son las normas con las que se rige este transformador de entradas en salidas. Entonces, yo no podría, por ejemplo, incorporar una salida y meterla por arriba, porque salvo que este equipo o este proceso esté generando una norma que la esté utilizando el proceso siguiente. Podría ocurrir, sí, eventualmente no, no es algo que sea imposible, pero eh, aquí el orden de una IDEP 0 es la entrada, lo que quiero transformar a la izquierda, lo que quiero eh, producir a la derecha como salida, o la parte de abajo, no puedo mover el mouse, si quiero pegar esta cosa para variar. Pero la flecha que entra por debajo son recursos, por ejemplo, recursos humanos o recursos que están relacionados con la transformación de esta entrada en salida. Por ejemplo, si es un proceso en el cual estoy haciendo un catering, seguramente aquí va a ir todo el recurso humano que necesito para hacer el catering de salida, y en la salida voy a tener el servicio puesto eh, en el lugar donde corresponda. Y aquí seguramente voy a tener que considerar normativas relacionadas a la manipulación de alimentos, protocolos de seguridad, protocolos, bueno, todo lo que tenga que ver con la norma o con lo que se regula esta entrada en su transformación en la salida. Bueno, entonces, cuando ya tengo los distintos procesos, este vendría siendo un diagrama IDEP 0 o un diagrama de flujo, y luego yo puedo ir abriendo todas estas cajitas. Y cada una de estas cajas perfectamente podría ser un mapeo proceso cada una de ellas. Importante tener la visión de dron. Sería súper bueno tener todos una visión de dron, lo global, así mirado desde arriba el bosque, y luego empezar a hacer las aproximaciones que uno quiera y la especificidad que uno quiera en cada uno de los eh, de las cajitas que ahí aparecen. ¿Okay? Ya. Ya, profesor, gracias. Espero que más o menos haya quedado claro. Sí, sí, eh, es posible que usted nos proporcione algunos ejemplos. Luego, no ahora, por supuesto, pero... Ah, excelente. Este uno, Muchas gracias. este es uno, pero este es un diagrama de actividades. Y este diagrama de actividad nace de haber ya hecho previamente el IDEP 0. El IDEP 0 ya se hizo anteriormente, que aquí no aparece, y este vendría siendo una especie de hacer clic o hacer un zoom en una de esas cajitas que vimos anteriormente. Entonces, tu, su, tu empresa, su negocio podría desarrollarse en tres grandes cajas, tres procesos grandes. Entonces, yo hago clic al proceso 1 y me encuentro con esto, que tendría el proceso de venta. Hago clic en el otro proceso de, por ejemplo, manejo de proveedores, por decir algo. Hago clic y ahí aparecen otros actores, otras interacciones. Eso es más o menos lo que uno esperaría en este trabajo. Parece simple, pero no es tan simple porque hay que partir de cero, hay que crear, se supone, su propio servicio. Entonces seguramente, claro, si uno empieza a bucear en la web, seguramente estos diagramas ya los va a encontrar, sobre todo si son restaurantes, sobre todo si están en líneas de negocios que son bastante commodity, los va a encontrar resueltos y hechos. Sería bueno hacer las adaptaciones a su propio estilo, de tal manera que le quede más o menos con su sello característico. Aquí tenemos el ejemplo entonces en donde, fíjense, el actor parte con el cliente siempre es el que activa el servicio. Y ahí nos vamos con distintas alternativas, a pesar de que este no es un diagrama de actividades hecho por UML, pero por lo menos consigue el trabajo con calles. Estas son las calles, calle 1, calle 2, 3, 4, en donde uno identifica los distintos actores que interactúan con el cliente hasta finalmente llegar a, a la entrega de lo que sea, ¿sí? Una característica de los UML es que, al igual que las películas, tienen un único fin. No es buena práctica poner este botón de fin
aquí y que termine por acá, no, pues un solo final. Hay que ideárselas para identificar dónde hace el cierre y que generalmente pasa por conocer muy bien el proceso que estoy desarrollando yo en mi negocio y ser capaz de identificar dónde cierro. En la forma en que se va redactando, uno esperaría que fuese más o menos estándar. Si son actividades, algunos redactan qué hace la tienda, ingresar al local, hacer prueba y exhibición. Fíjense que estoy ocupando el verbo en infinitivo. O la otra es trabajarlo de esta manera, ponerlos como bloques, ingreso al local, prueba y exhibición de equipo, necesita asesoramiento, confirmación. Aquí hay un mix entre de formas de redacción. Hay que tratar de evitar los mix, a pesar de que a veces no es factible hacerlo, pero tratar de hacer en lo posible que si trabaja con verbos en infinitivo, todo sea con verbo, o bien todo de esta manera, cobro de equipo, eh, asesoría, ingreso, eh, y entre otros. ¿Sí? Eso también. Estos diagramas sí trabajan con los rombos. Los rombos justamente son para tomar decisiones y de esa manera uno va identificando cuál es el camino a seguir. Dentro de las recomendaciones también para el mapeo de procesos, no se compliquen en mapear todo. ¿Qué es lo que uno debe mapear? Debe mapear siempre la condición de éxito. Si usted mapea, por ejemplo, el cajero automático, debe mapearlo primero en éxito, en modo éxito. Significa que el cajero tiene plata, significa que el cajero tiene la fuente de poder necesaria, significa que el sistema informático funciona, o sea, se pone en modo positivo. Y luego puede ir generando distintas subrutinas cuando el cajero, por ejemplo, no tenga plata. Entonces ahí hay que hacer una subrutina distinta porque si el cajero no tiene plata, va a tener que buscar un camino para poder resolver qué decirle al cliente cuando el cliente ponga ahí su tarjeta. Seguramente debería aparecer un cartelito cajero sin dinero disponible o algo por el estilo. Entonces, es muy bueno eso porque nos permite reducir bastante el mapeo de proceso al momento de hacerlo. Solamente en modo éxito y todo lo que sean situaciones especiales o situaciones particulares, lo hacemos con subrutinas, lo hacemos eh, de una manera distinta. Si su proceso de servicio solamente es entrega, delivery, por ejemplo, y hay un pedido que no es en esa línea, bueno, haga un caso específico, un caso de uso específico para aquello que no es el estándar. De esa manera se quita bastante complicación el mapeo porque va a tener que, ahí permite eliminar varios rombos, elimina varios cruces de información, eh, se hace bastante más ágil y fluida la lectura del mapa de procesos cuando trabajo exclusivamente en modo éxito. Esos son parte de las recomendaciones del diseño para mapeos de procesos en diagramas de actividades. Eh, Profesor, disculpe, una consulta. Entonces, en pocas palabras, tenemos que hacer básicamente más que nada el diagrama y no redactar tanto lo que ya hay en el diagrama. no, ¿Es eso? no, se entendió mal, porque aquí lo que hay que hacer es describir el diagrama del proceso, el proceso y luego mapearlo. O sea, la idea es que el diagrama sí, sin duda habla, pero hay que también ayudar a poner el foco de atención en el que está leyendo. Entonces sería bueno dar una explicación breve y que esté en sintonía de que, por ejemplo, existen 5 actores, en donde el cliente, el actor principal, los que interactúan acá son la tienda, el vendedor, cajero, despachador, cada uno tiene sus actividades según se observa en el diagrama. Bueno, ir explicando el diagrama. Tenemos que darle una explicación al diagrama y, por supuesto, cuando uno lo lea va a entender mejor el diagrama. ¿Sí? Ah, ya, ya, profesor, muchas gracias. Claro, hay que ir acompañando el mapeo proceso con una pequeña explicación de un cuarto página asociado al diagrama proceso. Lo mismo ocurre con los gráficos. ¿Ah? Los gráficos no hablan por sí solos, uno tiene que darle una pequeña explicación para poner atención a cuál es
el sentido del gráfico y qué es lo que usted quiere mostrar en el gráfico. A veces no es tan obvio, y menos en un diagrama de proceso como este que aquí aparece. Ahí yo los invito a buscar diagramas UML que son bastante más bonitos que estos. Esto fue un ejemplo que encontré rápido, pero hay bastantes versiones mucho más mejoradas que la que tengo acá. De hecho, los botones son de tipo circular y tienen una forma característica que no es esa, la que estamos viendo acá. Eso está hecho dentro de los que yo conozco, el que ya les mostré en alguna oportunidad, el Paradigm, el otro, el paquete de Office, está el Visio y está el Mac, tiene su homólogo, no recuerdo exactamente el nombre, pero es prácticamente igual que el Visio. Y ahí aparece nuestro diagrama. Y el nombre, como les dije, diagramas UML. Ese vendría siendo el nombre como para que los busquen. Y ahí les van a aparecer todos los iconos hechos. Cuando me refiero a iconos, me refiero a los botones. Ese es un botón que vendría siendo, son así. Ese es un botón que este está ennegrecido y en el otro caso el de afuera está ennegrecido. Todos estos botones, las mismas cajitas, son redondeadas las puntas, no son rectas, redondeadas, y uno las arrastra del mismo software y las va incorporando. Las flechas también están hechas, está todo hecho. Y de hecho en el mismo diagrama le dice cuántas calles quiere. Las calles se refieren a las columnas, ¿sí? Y la puedo hacer columnas de tipo horizontal como vertical. Siempre ahí va a ser a gusto consumidor, como quiere usted hacer el diagrama. Lo habitual es ver calles verticales, ¿sí? Es lo normal, es lo más característico. Las calles horizontales se utilizan principalmente para mapeos más macros. Estos son diagramas de actividad, entonces el actor arriba. Y diagramas más macro, por ejemplo, en donde interactúa un sistema informático con el departamento de adquisición, el departamento de contabilidad, son macros, entonces esas van como en líneas horizontales, y ahí es otra la dinámica que es más global. Pero actividad, finalmente, yo lo que he visto en temas de mapeo de procesos industriales, uno observa mucho más este estilo, que es de tipo vertical. Aquí yo echo de menos, por supuesto, en este diagrama, que lo comenté recién, la interacción con el sistema, con el SI. SI, sistema informático. Hoy es casi impensable considerar que un proceso no tenga un soporte informático. Entonces creo que ahí quizá en este caso a lo mejor prescinde de, o quizá lo omitió, y eso es lo que no hay que hacer, porque si realmente el cliente actúa o interactúa con el sistema informático, las universidades cada vez están propendiendo más a trabajar con sistemas como ERP, en donde transfieren mucha actividad que antes hacía alguien de la universidad y ahora la hace, en este caso, el estudiante. El estudiante ahora es un poco el que lleva el rol de descargar, cargar, subir, eh, interactuar, llenar formularios, bueno, todo lo que implica un sistema ERP que prácticamente va automatizando todo el proceso. Me da la impresión que aquí faltó eso. Salvo que, insisto, no tenga interacción con sistema informático, pero bien extraño. Así que cada uno de ustedes, si considera que va a haber una interacción del cliente con un SI, debiese incluirlo, no omitirlo. Eso sería más o menos el sistema. ¿Cuál es la virtud del mapeo proceso? Yo puedo ver, por ejemplo, inmediatamente, que quizá no es el caso, pero supongamos que fuera un caso en donde yo lo puedo ver claramente, en que el despachador tiene muchas actividades y además está tomando muchas decisiones, entonces porque lo veo lleno de rombos, por ejemplo. Entonces digo, bueno, aquí seguramente esta persona tiene muy buena voluntad, siempre dice que sí, el punto es que está sobrecargado. Hay una sobrecarga de ese puesto de trabajo y porque lo observo en la cantidad de rombos que tiene, en la cantidad de decisiones que tiene que ir tomando, y esto hace finalmente que se produzca el cuello de botella. Se produce el cuello de botella porque finalmente no da abasto. Recuerden que un puesto de trabajo tiene capacidad finita, no es infinita su capacidad para atender pedidos y todo lo demás, tiene tiempo finito, y eso hace entonces que se produzcan estos cuellos de botella que hay que hacer para poder destrabar esos cuellos. Realmente hay que descargar los puestos.
hay que distribuir la carga, decisiones que no sean muy críticas, traspasarlas a niveles más abajo, con cierto entrenamiento y capacitación, perfectamente se pueden ir derivando en puestos de trabajo que adquieran ese rol. Y por cierto, también los empoderan porque ya se sienten un poquito más importantes, que son considerados y están tomando decisiones. Y en la pasada logran destrabar ese cuello botella que tanto daño le hace a la organización con los tiempos de respuesta. Es lo más terrible que uno envíe un requerimiento, pasan 2 días, 3 días, una semana y a veces un poco más. Usted nuevamente insiste y dicen ya ok, y pasa otra semana más. Entonces, claramente ahí el cliente no va a estar muy contento y seguramente va a aprovechar la primera oportunidad para irse a la competencia, si es que no la hace a la primera. Ese más o menos es la síntesis de lo que habría que hacer. Si se dan cuenta, es bastante, comillas, simple porque depende exclusivamente de ustedes, no hay que salir a buscar en ninguna web. Bueno, la recomendación, por supuesto, que siempre va a ser busque, porque en una de esas esto ya lo tiene hecho. Sobre todo, como les digo, si son negocios relacionados con temas más bien commodity, que son como ya están mapeados por todos lados, seguramente va a ser buena idea tomar alguno como modelo para poder inspirarse en el suyo propio. ¿Sí? Y por supuesto puede identificar errores que pueda tener, por ejemplo, que no tenga un SI, usted sí incorpora el SI, eh, la forma del diseño, por supuesto, que también puede ayudar. En el trabajo, voy a solamente comentar que vendría siendo esto, cuando uno tiene, por ejemplo, dos actividades que se hacen en forma paralela, uno ocupa el fork, si se dan cuenta tiene forma de tenedor, pues se llama fork. Entonces ahí está diciendo que esta actividad 1 con esa actividad 2 se están haciendo en forma paralela y cuando existe un fork, obligadamente existe un join. El join vendría siendo el que une esas dos y terminan, por supuesto, en otra actividad o podría cerrar en un rombo, como la que ustedes tienen ahí, y el rombo implica ir a lo mejor a un retorno o seguir en otra parte, como todas las alternativas que se puedan resolver. Eso es, ahora sí, a grandes rasgos, lo que habría que hacer para la próxima sesión. Como les dije, va a depender exclusivamente de ustedes que lo puedan terminar y ojalá se puedan entusiasmar y tengan el tiempo suficiente para poder cerrar este primer avance, perdón, este primer entregable con miras al avance final. ¿Sí? Eso es. No sé si hay alguna duda o consulta. Profesor, sí, yo tengo una consulta. Ya. Me conecté unos minutos después, no sé si ya lo mencionó. Si tiene algún comentario sobre las presentaciones de la semana pasada y los trabajos o lo que llevamos hasta ahora, no sé si